Feliz domingo para todos ustedes. Qué alegría poder llegar a cada una de sus casas. Bendigo a todas las personas que se están conectando, a los que nos escuchan por Radio Primavera. Hoy es un día muy especial, no solamente porque podemos congregarnos, y congregarnos no es solamente asistir al templo. Congregarnos es unirnos todos bajo un mismo propósito, una palabra y una oración. Por eso quiero invitar a que comparta con su familia esta transmisión. Ahí aparece compartir, invite a su familia, compártale esta transmisión. También, si tiene amigos, comparta para que ellos lo puedan escuchar. Si lo está haciendo a través de Radio Primavera, invite a su familia a escuchar esta palabra. Puede ser una bendición para muchos de ellos. Pero también hoy es un día especial porque estamos celebrando ese día tan especial, el Día de las Madres. Quiero enviar un saludo fraternal a todas ustedes, aquellas que Dios les ha dado ese privilegio y ese reto enorme de ser madres. Gracias por esa labor que hacen de instruir a sus hijos en el camino y con los valores de Dios. Bendigo la vida de mi madre, un abrazo especial para ella, de mi esposa también, que me ha dado la oportunidad de ser padre. Y sé que hoy no solamente es un día para agradecerles a ellas, pero sí para darle gracias a Dios por lo que ha hecho a través de ellas. Y ese es el propósito de estas palabras. Pero vamos a ir a la palabra. ¿Qué tal si me acompañan? No sé si ahí tengan la Biblia. Si tienen la Biblia en su mano, acompáñenme al libro de Isaías. Vamos a compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón para hablar a muchos de ustedes. Y es una palabra que no solamente la debemos ver desde la perspectiva de Dios, qué va a hacer con mi familia, sino qué va a hacer conmigo. Y dice Isaías 43:18: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a la luz. La pregunta que dice es: ¿no las conoceréis? Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Me acompañan y pedimos la bendición de Dios para este tiempo. Señor, gracias por permitirme compartir tu palabra. Bendigo la vida de cada persona que nos escucha, cada persona que nos ve, ahí en casa o donde se encuentren. Pido para ellos tu dirección, tu bendición. Háblales. Ministra. Así como has hablado a mi vida y has confrontado mi corazón, te pido que las siguientes palabras no solamente aviven nuestro espíritu, sino nuestra alma también sea edificada. En el nombre de Jesús. Amén y amén. He titulado esta reflexión bajo el tema la fase 2. Y para nadie es un secreto las cifras tan alarmantes que hemos tenido que enfrentar los últimos días. Se dice que en el mundo tenemos más de 260,000 muertos a raíz de la pandemia, el coronavirus. En Colombia las cifras superan las 378 muertes. Y el gobierno se prepara para entrar en una fase 2. La fase 1, que fue una fase de aislamiento en la que todos tuvimos que estar encerrados, en las que se tomaron medidas muy drásticas con sanciones severas. Hoy se vuelve una fase 2 un poco más laxa. Se intenta reabrir la economía, se intenta desmantelar el aislamiento de manera proporcional o de manera gradual, pero la expectativa y la visión que nos dan los gobiernos lamentablemente no son esperanzadores. El mensaje es que la economía durará años en recuperarse, que tendremos que aprender a vivir este año con la pandemia hasta que aparezca una cura, por lo tanto morirán muchas más personas. Entramos en una fase 2 en la cual muchas personas se les prolongará su aislamiento y la crisis para muchos será un poco más profunda. Lo preocupante de esta segunda fase es que no solamente vamos a tener que enfrentar la pandemia, vamos a tener que enfrentar crisis más profundas como son las crisis anímicas, la depresión, el desánimo, el suicidio, la violencia intrafamiliar. Vi a la prensa
Días atrás, y con preocupación decía uno de los diarios de la ciudad que la violencia intrafamiliar en nuestra región ha superado el doble de años anteriores. Las cifras de personas con crisis depresivas, el suicidio ha venido aumentando de manera proporcional. Esta fase 2 es una fase 2 muy compleja, porque la fase 1 era una fase de enfrentar la pandemia, pero esta fase 2 es la fase de enfrentarnos a nosotros mismos, de aprender a vivir en medio de la crisis, de aprender a vivir con el miedo y con el pánico de lo que pueda pasar. Esta fase 2 está alimentada por la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Está alimentada por la frustración de ver que muchas cosas perdí, que se me acabó todo. Está acompañada esta fase 2 de la desilusión de volver a empezar de cero. Cuando las cosas iban tan bien, todo vuelve a cero. Esta fase 2 está minada del desánimo de una sociedad que tiene miedo a volver a empezar, a volver a salir. Los gobiernos intentan reactivar de manera gradual la economía, pero la sociedad se está sumergiendo en una crisis anímica, depresiva, sin ánimo. Yo no sé cuál de las dos fases va a ser más compleja, si la una que nos aislaron, nos encerraron en la casa, o la dos cuando tenemos que enfrentarnos a una realidad desesperanzadora. Esta fase 2 no solamente son protocolos del gobierno para intentar volver a hacer la vida común y corriente, sino es una fase de enfrentar nuestros propios miedos, enfrentar nuestras frustraciones, volver a empezar de cero, volver a reconstruir muchas cosas que se perdieron. Y alguien dice: Jaime Andrés, ¿cuándo terminará esto? ¿Será que esto se va a acabar? Porque si esto no acaba pronto, me acabaré yo primero. Y tienen razón. La vida me ha enseñado varias cosas, y entre ellas es que los momentos adversos son plataformas o son tumbas. Se lo vuelvo a repetir: los momentos adversos son plataformas que te promueven a nuevos niveles, o son tumbas en las cuales te sepultan. Y te tengo que ser franco en algo, y es que estos procesos generalmente se viven solos. Estos procesos generalmente la gente se aísla. Ya no está el pastor, ya no está el líder, ya no está el auditorio lleno con predicaciones diarias. No. Estos procesos generalmente se viven solos. Ya no hay quien nos dé ánimo, ya no hay quien nos dé una palabra. Estos procesos en la fase 2 se viven solos. Quisiéramos poder estar en la casa de cada integrante de nuestra congregación para darle ánimo, pero no podemos. Quisiéramos poder estar llamándote diariamente, pero no podemos. Y así pudiéramos, este proceso, esta fase 2 la vas a tener que vivir solo, en la cual te confrontarás a ti mismo y te mirarás al espejo. Esta fase 2 en donde demuestra cuán fuertes son tus convicciones. Hablaba con los líderes de jóvenes hace unos días atrás, y con preocupación veíamos cómo muchos muchachos en este tiempo se han desanimado, han perdido la fuerza. Muchos se han apartado de Dios o han batallado al igual que nosotros con el desánimo, con la frustración. Y no solamente han muerto personas físicamente, sino muchos han muerto en sus sueños, en sus proyectos y en sus anhelos. Y quisiéramos poder estar ahí para levantarlos y darle la mano, pero parece que Dios hubiera aprovechado esta circunstancia y orquestado todo esto para tenerte solo con Él. Te levantas o te sepultas, te promueves o te estancas. Nadie te dará una mano, nadie te dirá qué hacer. Eres tú y Él, nadie más. Y es ahí donde se conocerán cuán profundas son tus convicciones, cuán profundo es tu fe, cuán profundos son tus principios. La fase 1 todos fuimos hacinados. La fase 2 es donde tenemos que demostrar de qué estamos hechos. Y no hablo de demostrarle al mundo ni hacerle entender al mundo qué tan fuerte soy yo, no. Es de demostrarnos a nosotros mismos cuán profundas son nuestras convicciones, cuán certera es nuestra voz cuando hablábamos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Cuán profunda son esas palabras de fe que muchas veces le dimos a un discípulo o le predicamos a alguien. Yo lo que trato durante estos minutos introductorios es decirles que mientras muchas personas se sepultan y sepultan sus sueños y sepultan sus proyectos, muchos de los que me ven están resurgiendo, están reinventándose y están trascendiendo. Lo más crítico de esta etapa en la que entramos en este instante es que ya no vamos a luchar con la pandemia del coronavirus, vamos a luchar contra el desánimo, la depresión, la frustración. Esa es nuestra mayor batalla y esa batalla la viviremos las próximas semanas. Y es ahí donde se desnudará de qué estás hecho, se demostrará que tan fuertes son tus convicciones. Por eso la Biblia me enseña una historia muy parecida y es a la que los quiero invitar los siguientes minutos. Y es la historia de José. Podríamos hablar de que José tuvo que enfrentar muchas etapas en su vida. La historia inicia ahí en el libro de Génesis, capítulo 37, versos 3 y 4, cuando el padre siente aprecio sobre José, le hace una túnica de colores. José empieza a soñar y a tener unos ideales, pero la historia se vuelve trágica muy rápida para José. ¿Lo recuerdan? Lo primero que hacen sus hermanos cuando sienten envidia por José es intentar matarlo. Y uno creería que suficiente tuvo que enfrentar José cuando sus hermanos lo metieron en una cisterna y luego lo vendieron. José se hace esclavo. Es esa etapa donde el soñador es encerrado, es esa etapa donde el soñador se frustra sus sueños, batalla. Por un instante, no miremos la historia de manera general, miremosla de manera particular. ¿Qué pensaría José mientras es encerrado por sus hermanos en una cisterna? ¿Cuántos pensamientos y cuántas luchas en la mente de José se vivieron durante el tiempo de esclavitud? Mientras lo vendían, mientras lo trataban como un esclavo, mientras su sueño era sueño de gobernador. ¿Cuántos pensamientos, cuántas luchas pasaron por esa etapa? Y yo me imagino que José, en medio de su fe, diría: esto ya va a pasar, de esto voy a salir rápidamente. Y esa primera etapa de José fue muy frustrante. Sus hermanos lo vendieron, terminó siendo un esclavo. El soñador, el gobernador al que la gente se le inclinaba, hoy es un esclavo. En el momento en que José pensaba que todo mejoraría, que todo había cambiado, era un siervo ahí en el reino. Servía, atendía, pero lamentablemente la esposa del faraón se enamoró de él. Y cuando José creía que esto ya había acabado, entraba en una fase 2 y esperaríamos que esa fase 2 fuera la fase más alentadora, fuese una fase mejor, y tristemente termina en la cárcel. Cualquiera diría: ¿por qué lograr los sueños se vuelve tan complejo? ¿Por qué alcanzar las metas es tan difícil? ¿Por qué cuando siento que todo va a acabar, las noticias me hacen creer que esto no tiene fin? Todas las semanas nos levantamos, prendemos las noticias esperando escuchar que esto va a terminar, que esto va a acabar. Y muchas veces cuando lo aprendemos, lo único que escuchamos son noticias más desesperanzadoras, más frustrantes. Nos desanima más. Lo digo con franqueza. Entrar en esa fase donde tú esperabas que todo se resolviera y ahora se vuelve más profunda la crisis, y ahora la lucha es mucho más adversa, y ahora te tienes que enfrentar contigo mismo, es donde empieza a desboronarse tu fe, donde empieza a desboronarse tu capacidad, donde la reserva de ánimo, la reserva de fe que tenías empieza a caer. Por un instante piense en José.
Inténtelo. Ya había salido de la esclavitud, ya había salido de ese trato y ya estaba a punto de lograr nuevamente un camino digno hacia sus sueños. Y la segunda fase lo lleva a la cárcel. Muchas veces cuando creemos que esto ya terminó, nos encontramos en una crisis aún más profunda. Cuando sentimos que esto ya acabó, nos encontramos sumergidos en una situación mucho más adversa y nuestra fe se desborona. Es como cuando llegamos a la punta de la montaña esperando creer que ya terminó de escalar la montaña, y cuando llegamos a la punta nos damos cuenta que todavía hay un camino más largo por escalar y nuestro ánimo se acaba, nuestra fe se desborona. Así están muchos hoy, sintiéndose desboronados, sintiéndose sin fuerza, sintiéndose sin ánimo, sintiéndose que llegaron hasta aquí con la reserva. Y ahora la pregunta es: ¿y cómo podré sobrevivir en esta otra fase? ¿Cómo podré seguir adelante? ¿Cómo me podré acercar al plan de Dios? ¿Cómo me podré acercar a mis sueños? ¿Cómo me podré levantar nuevamente? Pues déjeme decirle que el Dios que lo ha traído hasta aquí es el Dios que le dará la fuerza, la capacidad y el valor para seguir avanzando. El Dios que lo ha llevado hasta este lugar es el mismo Dios que tiene el poder para encaminarlo hacia adelante. El mismo Dios que ha podido levantarlo hasta hoy es el mismo Dios que quiere llevarlo a un nuevo nivel. Pero esto hace parte del proceso, y no lo mires como tu tumba, míralo como el camino que te va a promover. Pero se hace necesario en esta segunda fase tomar varias decisiones. Se hace importante en esta segunda fase hacer varias cosas. Y yo solo he querido relatar 4 de ellas que te pueden servir en esta segunda fase. Y la primera es: necesitas encontrarte con Dios. Muchas veces tenemos la idea de que tener un encuentro con Dios es el día en el que pasamos adelante, hicieron la oración de fe por nosotros, y a partir de ese día ya tuvimos un encuentro con Dios. Y hay personas que sobreviven con un encuentro con Dios vivido hace 5, 10, 20 años atrás, y en realidad lo que hicieron fue generar una religiosidad, pero no una relación. ¿Sabe? Lo que logró, o lo que hizo que José se mantuviera firme en medio de regresar a la cárcel o volver a la crisis, fue una relación profunda con el Dios en el que creía. En esta fase, lo que hará que te levantes, que te mantengas firmes, es que tengas un encuentro a diario con Dios. Todo mundo cree en Dios, pero no todos le creen a Dios. ¿Y sabe por qué digo la importancia de tener un encuentro con Dios a diario? Porque nuestra relación con Dios se va mudando, los procesos son diferentes. Y yo no puedo vivir aferrado a una experiencia que viví hace unos años atrás, en un encuentro, en un culto, en un ayuno, en una oración que hicieron por mí, sino que debo tener una relación constante donde pueda redescubrir a Dios en mi vida. No es lo mismo haber escuchado la voz de Dios hace 20 años atrás y vivir aferrado a esa voz, cuando puedo escuchar todos los días su voz, cuando puedo encontrarme con Él a diario. Alguien una vez me preguntó cuántas veces tiene que arrepentirse, y yo le dije: todos los días. Todos los días tenemos que venir ante su trono a pedir misericordia, a pedir perdón, a volvernos a encontrar con Él. Todos los días se hace necesario poder sentir su presencia, porque yo no entiendo cómo hay gente que sobrevive
Y pasan años y pasan meses y no tienen una relación con Dios, no tienen un encuentro con Dios y viven de glorias pasadas, viven de momentos pasados o viven de títulos. Pero la relación con Dios es un tema de encontrarnos a diario con Él. Es un tema de pedir perdón a diario. Es un tema de levantarnos a diario. Yo nací en un hogar cristiano. Era parte del grupo de alabanza, del ministerio de alabanza de la iglesia, pues ya era costumbre saberme las canciones, estar a diario en el templo, escuchar las predicaciones. Y muchas veces llegué a sentir la presencia de Dios de manera especial. Heredé el cristianismo como religión. Pero tú puedes heredar el cristianismo como religión, pero no se hereda la fe. La fe es un encuentro personal con Dios en el cual Dios se te revela. En este momento hay muchas personas que nos ven y al igual que Jaime Andrés llevan años escuchando de Dios, cantándole a un Dios, pero un Dios con el que no han tenido un encuentro profundo, necesitan redescubrirlo. Les soy franco, de adolescente viví muchas experiencias bonitas con Dios, estuve en cientos de campamentos, actividades, sentí la presencia de Dios, pero se hizo necesario irme del país. A mis 18 años, cuando me gradué, le dije a mi padre que quería irme a trabajar a otro país. Al comienzo no estaba muy de acuerdo. Al final me dijo: Jaime Andrés, ahí está el tiquete de ida, si quiere volver, trabaje. Dije: no importa, yo quiero mi libertad y quiero hacer mi vida. Me fui buscando encontrar mis sueños, mis planes, mis proyectos, y vaya sorpresa, me encontré con Dios. Estando en la casa de Dios, experimentando el mover de Dios, no me había encontrado con Él. Tuve que salir del país, tuve que alejarme de la iglesia para estar solo y enfrentarme con la crisis de la soledad, con la crisis de la lucha, con las batallas personales. Y ya no estaba papá predicando, ya no estaba el ministerio de alabanza tocando, ya no estaba la gente, ya no estaban los cultos, no, estaba solo. Por eso digo que esta segunda fase es una fase en la que te tendrás que encontrar, y ese encuentro será solo con Dios. Ya no habrán las luces, no habrán las canciones, no habrá el grito de júbilo, no estará el pastor William ministrando, no estará el pastor Jaime pidiendo que levanten las manos, no habrá el fluir de la unción. No, serás tú y él en tu cuarto, tú y él en tu sala, tú y él en el rincón de la soledad. Ahí es donde te encuentras con él. Yo había escuchado mucho de Dios. Desde niño vengo escuchando su palabra. Había cantado muchas veces las canciones, había estado en cientos de eventos, pero nunca me había enfrentado cara a cara con Él. Nunca me había confrontado, nunca había sido tan sincero como lo fui ese día. Todo sucedió una tarde en medio de un día un poco lluvioso. Estaba muy acongojado. Muchas puertas se habían cerrado y me sentía desilusionado de muchas expectativas que yo tenía. Llegué esa tarde y me senté en el sillón de la casa donde vivía y empecé a hablar con Dios. Les soy franco, no hice un tiempo de alabanza y adoración. Nadie puso las manos sobre mí, nadie predicó. Simplemente me senté y empecé a hablarle lo que sentía, lo que me dolía, lo que había por dentro. Fue en ese instante donde empecé a entender y empecé a sentir y empecé a ver a Dios cara a cara. Empecé a comprender a ese
Ese Dios que me hablaba a mí, ese Dios que me enseñaba a mí, ese Dios que me escuchaba a mí. Ya no el Dios de la congregación, no el Dios de la multitud, no el Dios del evento, no el Dios de la manifestación. Porque es muy fácil sentir a Dios cuando la presencia está, el piano está sonando, el que ministra la adoración está fluyendo. Es muy hermoso, es muy fácil, pero qué momento tan único cuando no hay música, cuando no hay nadie ministrando, cuando no hay canciones, cuando no está tu pastor, no está tu líder, estás tú y él. Y son tus palabras francas, sinceras. Por eso dije, en esta fase muchos serán promovidos, otros serán sepultados. Las condiciones están dadas para ser sepultados, para que la depresión, el desánimo, la tristeza, la frustración, de ver que nada mejora, de ver que nada cambia, de ver que el futuro es incierto, es más fácil sepultar los sueños, sepultar los propósitos, sepultar los anhelos. Pero esta fase es propicia para que te encuentres con Dios. Y cuando te encuentras cara a cara con Él, es Él el que le da sentido a la vida, le da sentido a la lucha, le da sentido a los sueños, le da sentido a todo. Y es como si te inyectaran adrenalina, y cuando estabas a punto de flaquear, vuelves a la vida, vuelves a sonreír, vuelves a creer, vuelves a soñar. En esta fase 2 necesitas encontrarte cara a cara con Dios. Yo sé que has escuchado muchas predicaciones, sé que has orado muchas veces, sé que has estado en encuentros, en campamentos, en congresos, has escuchado muchas predicaciones durante esta cuarentena, pero necesitas encontrarte, desnudarte delante de Él con tus palabras, a sincerarte y sentir a Dios no como el Dios de la gran unción, sino sentir a Dios como tu Padre. En ese momento entenderás que no estás solo, redescubrirás su presencia. Jaime Andrés, ¿cuántas veces tengo que encontrarme con Dios? Todos los días. Inténtalo. En esta segunda fase necesitas un encuentro cara a cara con Él. La palabra de Dios dice en Efesios 4:13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero me encanta cuando dice hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Necesitas conocerlo, encontrarte con Él. Lo segundo que se hace necesario en esta segunda fase es: necesitas confrontarte a ti mismo. Muchas personas llevan toda la cuarentena evadiendo su vida, su realidad, su condición. Y no te has dado cuenta que haber llegado a la fase 2 es una segunda oportunidad para volver a empezar. Pero el problema es que vienes evadiendo tu realidad. Vienes evadiendo mirarte al espejo y confrontarte a ti mismo. Prefieres creer que todo está bien, que no está pasando nada. Prefieres creer que tu vida está bien. Necesitas confrontarte a ti mismo y no te dé miedo mirarte al espejo, no te dé miedo llorar contigo mismo, no te dé miedo luchar contra ti mismo, no te dé miedo desmantelarte, desboronarte, desarmarte para volverte a reconstruir. Jaime Andrés, pero es que yo soy pastor, pero es que yo soy líder, es que yo soy el director de la zona tal. No se trata de qué estás construido, se trata es de qué hay por dentro. Esta es una muy buena etapa para desnudarnos, para desbaratarnos, para desarmarnos y volver a reconstruir quién somos. Esta es una segunda oportunidad que Dios nos da. Es una segunda oportunidad que nos da la vida para volvernos a reconstruir, volvernos a levantar. Pero necesitamos confrontarnos a nosotros mismos y dejar de evadir que muchas de las cosas que estamos haciendo las hacemos por inercia.
Nada tiene sentido. Muchas cosas que hacemos las hacemos porque ya nos toca, porque es la vida, porque toca hacerlas, pero nos miramos hacia adentro y no hay pasión, no hay fe, no hay ganas, no hay entusiasmo. Por dentro se carcome el ánimo, la sonrisa cada vez es más reducida, las ganas de levantarse cada vez se aminora. Por lo tanto, podríamos decir que necesitas dejar de evadir y enfrentar tu realidad. Sí, serán momentos difíciles, serán decisiones duras, en ocasiones tendrás que llorar, pero eso también pasará y te darás cuenta que valió la pena. El libro de Isaías, capítulo 55, versos 6 y 7, nos invita y dice: busca al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto esté cerca. Pero dice: abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio para perdonar. No tengan miedo en mirarse hacia adentro, en confrontarse a sí mismo. Lo tercero que quiero recomendar en esta segunda fase es: se hace necesario ser agradecido. La gratitud es un don que muy pocos han ejercido. La gratitud es tan poderosa para abrir puertas. La gratitud es tan maravillosa que mueve las cosas y aún logra mover la mano de Dios. Pero lamentablemente, en medio de la crisis y cuando nos llevan a una segunda fase donde todo es desesperanzador, la angustia y el dolor se nos vuelven en nuestro diario vivir. Yo quiero invitarlos en que esta segunda fase, nuestro lenguaje se convierta en un lenguaje de la gratitud. ¿Por qué no aprendemos a dar gracias? Alguien dirá: Jaime Andrés, usted me está pidiendo a mí que dé gracias. ¿Acaso no se da cuenta en cómo estamos viviendo? ¿Gracias por qué o de qué? Pues dice la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del verso 16 al 18. Dice: estén siempre gozosos, oren sin cesar y den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud es la manera de desatar nuestra fe. La gratitud es la manera de mover la mano de Dios. La gratitud es la herramienta que tenemos para derribar los pensamientos de derrota y de amargura. Cuando aprendes a ser agradecido, y aún más en medio de la crisis, cambias el ambiente, cambia las cosas, cambia las circunstancias. Se hace necesario ser agradecido. ¿Por qué no le das gracias a Dios por lo que está pasando? Sé que cuesta. ¿Por qué no le das gracias a Dios por lo que ha de venir? ¿Por qué no le das gracias a Dios por lo que pasó? ¿Por qué no le das gracias a Dios por mantenerte con vida? ¿Por qué no le das gracias a Dios por tus hijos? Hoy, ¿por qué no le das gracias a Dios por mamá? ¿Sí? Ay, Jaime Andrés, pero qué triste tener que celebrar así el Día de la Madre. Dale gracias a Dios por ella. Dile: Señor, gracias por lo que me has permitido vivir, compartir con ella. Este es un muy buen momento para dar gracias, para ser agradecido. La gratitud abre las puertas. La gratitud desata bendición. Y por último, si hay algo importante en esta segunda fase que debemos tener en cuenta, es prepararnos para el fin. Todo lo que está ocurriendo, todo lo que está sucediendo, simplemente es la manifestación de el cumplimiento de la palabra. Y la palabra es muy clara en decir que todo esto iba a pasar. Cuando miro
a las grandes potencias económicas desmoronarse, cuando miro a la Organización Mundial de la Salud llamando a la unidad, a un nuevo orden mundial, cuando miro que las economías necesitan unirse para poder resurgir, cuando miro las condiciones de muchos países, cuando miro la pandemia y todo lo que está sucediendo a nivel de la naturaleza, cuando vemos la ciencia cómo avanza y cómo cada día se acerca más los chips de autoprogramación, de identificación personal, y cuando miro todas las noticias comprendo, estamos más cerca al fin. Y esta segunda fase nos invita a prepararnos, porque no sé cuándo será ese día, pero sus señales nos enseñan que cada día está más cerca. Lo dice Hebreos capítulo 10 versículo 24 y 25, y dice: y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Cualquier persona que mira de manera objetiva los acontecimientos y los pone a la luz de la palabra, los confronta con cada una de las profecías que estaban escritas hace más de 2000 años, puede comprender que ese día se acerca. La pregunta es: ¿estamos preparados para encontrarnos con Dios? ¿Estamos preparados para verlo cara a cara? ¿O estamos tan afanados y tan angustiados por cómo resurgir de las cenizas que hemos olvidado realmente lo que las señales nos hablan? Esta segunda fase no solamente es para resistir, esta segunda fase se hace importante para comprender que el camino que el Señor nos ha venido anunciando hace muchos años está muy cerca. Podrá tardar 50 años, 100 años, podrá tardar un año, no lo sé, pero lo que sí sé es que ese día está más cerca. Y esta vida que estamos viviendo es pasajera, pero lo más importante es ¿qué hay después de ella? Yo hoy no solamente quiero instarte a que te prepares para encontrarte con Dios, sino que comprendas a la luz de la palabra que cada uno de los tiempos que se han cumplido y se están cumpliendo nos demuestran que aún hay oportunidad, nos demuestran que su amor sigue vivo para con nosotros. Quisiera hoy que este auditorio estuviera lleno y poder estar hablándoles y poderlos ver a la cara, pero así como cientos de personas me están viendo, así como cientos de personas están escuchando esta palabra, así mismo veremos su venida y escucharemos su voz. Sonarán esas trompetas. Esta segunda fase no es solamente para resurgir, para promovernos. Esta segunda fase también es para prepararnos, para darnos cuenta que este es un simple ensayo de lo que vendrá, pero que su amor y su misericordia hoy, con brazos de misericordia y de perdón, nos dicen: prepárate para un encuentro con tu Señor. Bendigo la vida de cada persona que en este momento me está viendo, y quiero terminar diciéndoles: pudimos haber superado la fase 1 del desierto, del silencio, de la esclavitud, del encierro, y viene una segunda fase, una fase
donde se hace necesario encontrarnos con Dios, confrontarnos a nosotros mismos, dar gracias y prepararnos para el fin. Necesitamos avivar nuestra fe y estar más firmes que nunca. Es un llamado, es una voz de alerta, es un llamado para que vuelvas a encontrarte con Él, para que te mires a ti mismo y transformes las cosas que no están funcionando bien, para que des gracias a Dios por todo y estés listo para ese día. Esta fase 2 nos está preparando para ese momento tan especial. Que lo urgente no se ha cambiado, que lo urgente no se lleve lo importante, sino lo importante realmente sea poder estar a cuentas con Él. Yo quiero terminar haciendo una oración por cientos de personas que me están viendo en este domingo. Y mientras ahí en casa disfrutamos con mamá y celebramos con ella este tiempo, yo quiero invitarte para que esta segunda fase, así como la vivió José, así como se enfrentó nuevamente a la cárcel, así como se enfrentó a la decepción, a las preguntas, a los interrogantes, así mismo yo quiero que en esta segunda fase tú tengas la oportunidad de encontrarte cara a cara con Él. Puedes mirarte al espejo, puedes darle gracias a Dios y puedas estar preparado para un encuentro con Él. ¿Cuántas personas que me están viendo ahí en casa en las últimas semanas han pensado esto mismo? Y saben que aunque esto no pase tan rápido, aunque las noticias no sean tan esperanzadoras, el amor y la misericordia de Dios una vez más se manifiestan, dándonos la oportunidad de volver a Él. Quisiera darles un mensaje motivacional y decirles que todo va a pasar, pero hoy quiero hablar lo que hay en mi corazón y lo que siento en mi corazón es el amor de un padre. El amor de un padre que te lleva a estar solo para que te encuentres cara a cara con Él. El amor de un padre que te dice: hijo, mira hacia adentro, hay cosas que tienes que resolver. El amor de un padre que te dice: solo tienes que ser agradecido. El amor de un padre que te dice: mientras haya vida, hay esperanza. Vuelve a los brazos de tu Padre. Puedes llevar 20, 30 años en el Evangelio, pero necesitas a Dios. Quiero hacer una oración por ti, pero también por tus hijos, porque hay muchas personas a tu alrededor que aún no conocen de Dios. Y esa ha sido tu carga las últimas semanas y vienes como con una angustia de qué va a pasar con ellos, qué va a pasar con ellos, qué va a pasar con mis hijos, ay mi Andrés, qué va a pasar con ellos. Pues hoy vamos a orar para que ellos puedan encontrarse con Dios, para que ellos puedan entender en este tiempo, en esta segunda fase, puedan entender que el único camino es Cristo. Yo sé que has sentido la misma carga que yo he sentido esta semana. ¿Sabes que son voces de misericordia diciéndonos, llamándonos la atención? Hay tiempo. Es corto, pero hay tiempo. Vuelve a la casa del Padre. Vuelve a Él. Necesitas nuevamente encontrarte con Él cara a cara.
Reconoce, mira hacia adentro y mira que hay cosas que no están funcionando. No solamente se trata de empleos, de dinero, de mercado, no, se trata de tu alma. Y cuando entienda eso, aprenderás a decir gracias, Señor. Yo quiero que las personas que nos están viendo por redes, si tienen la facilidad de hacerlo, quiero que me escriban en este instante el nombre de ese hijo, de esa hija, de ese familiar, de ese hermano, de ese padre por el cual quieres que oremos. Porque esa misma carga que estoy sintiendo en este momento, tú la sientes. Porque ese llamado de Dios que estoy sintiendo hoy es el mismo que tú estás sintiendo. Pero te tengo que decir algo. Será un encuentro entre Él y Dios. Y esa va a ser mi oración. Dios bendiga a todas las personas que están escribiendo ahí sus nombres por sus hijos, su padre, familiar, aquella persona que tú sientes carga, que sabes en lo profundo de tu corazón que esa persona necesita escuchar la voz de misericordia de Dios. Esta segunda fase no solamente es para que se reactive la economía. Esta segunda fase es para que se reactive tu vida con Dios. Y con cuerda de amor seas atraído. Con cuerda de amor puedas comprender su amor y misericordia. Dios bendiga a todas estas personas que están escribiendo en este instante. Voy a esperar unos segundos más, porque sé que necesitamos unirnos en oración y el nombre de su hijo, de ese familiar, debe estar ahí. Si alguien me está escuchando por la emisora Radio Primavera, puede marcar ahora al 647-4509. Pero esta es un llamado de Dios para tu familia, para tus hijos. ¿Me acompañan en esta oración? Señor, bendigo la vida de todos los que están escribiendo en este instante. De todas las personas, Señor, que nos escuchan a través de la emisora. Hoy clamo por ellos. Clamo por sus familias. Clamo por cada persona que ha puesto el nombre de su hijo, de su familiar en este instante. Este proceso no ha sido fácil para nadie. Y son muchas preguntas, interrogantes y luchas que hemos tenido en nuestra mente. Pero logramos superar la fase 1. Estamos vivos, seguimos adelante. Pero en esta segunda fase, el desánimo, la depresión, la frustración, la tristeza nos ha robado la fe y las ganas. Clamo no solamente, Señor, para que les abras puertas y les muestres el camino. No, Señor. Hoy no quiero orar solamente para que les des ánimo, para que les des fuerza. No, hoy quiero orar para que nos perdones. Porque este es un tiempo para encontrarnos contigo, para ponernos a cuentas contigo. Este es un tiempo para mirar hacia adentro y reconocer que no estamos bien. Reconocer, Señor, que te necesitamos. Mira cada persona que está viendo esta transmisión, Señor. Muchos de ellos necesitan en esta segunda fase un encuentro contigo. Te hemos escuchado, hemos cantado de ti, hemos hablado de ti, pero aún no te conocemos y hoy quiero volver a encontrarme contigo
volver a sentir que estás a mi lado. Yo no quiero que sea otro quien me hable por ti. Quiero escuchar tu voz, quiero saber que estás aquí. Necesito un encuentro contigo, Señor. Pero también, Señor, hoy quiero mirar hacia adentro y pedirte perdón por todos mis errores. Quiero pedirte perdón por mis faltas. Perdóname, Señor, por mi orgullo. Perdóname, Señor, por mis pecados ocultos, las batallas internas que no he podido, Señor, derrotar. Pero vengo a tus brazos a pedir misericordia. Ten misericordia, Señor. Y pido, Señor, por cada persona que hoy ora por sus hijos, por sus familiares. Ten misericordia de ellos también, así como has tenido de nosotros. Que ellos te puedan encontrar, te puedan conocer. Señor, revélate a ellos de alguna manera, revélate, que te conozcan. Porque ellos han escuchado la palabra, han venido a la iglesia muchas veces, saben las canciones, pero no te conocen, y te pedimos hoy que te conozcan. Muchos de ellos fueron criados en el evangelio, muchos de ellos hacen parte de un ministerio, pero aún no te conocen. Te pedimos, Señor, hoy que te conozcan, que puedan hablarte cara a cara, que puedan venir ante ti con un corazón sincero. Enséñanos, Señor, a ser agradecidos, aún en medio de la crisis, aún en medio de las malas noticias, aún en medio de las dificultades. Así como lo dijo Job: aun que me mataren, en Él esperaré. Declaro la bendición, Señor, sobre cada uno de ellos. Y proclamo, Señor, que mi casa y yo le serviremos al Señor. Declaro que mis hijos no heredarán la religión, heredarán la salvación y la fe en ti. Hoy, Señor, me uno con cada mujer que está orando por sus hijos, me uno con cada hombre que ora por sus hijos. Ahora declaro, Señor, que sus almas no se perderán, sino que con cuerdas de amor y de misericordia nos recogerás. Ten misericordia de nuestros hijos, de nuestra familia, de aquellos que aún no te conocen. Señor, que al ver las señales puedan entender que con brazos de amor tú nos llamas y nos dice: aún hay esperanza, aún hay oportunidad. Ayúdanos, Señor, a que ellos te conozcan, a que puedan ver en las señales no solamente el fin, sino el amor de un Padre que nos llama nuevamente a casa. Declaro, Señor, que tu presencia estará en cada familia, y que los días que han de venir, por difíciles que sean, ellos estarán aferrados a ti, porque de esta segunda fase no saldremos derrotados. Por el contrario, de esta segunda fase saldremos fuertes, fortalecidos, pero sobre todo saldremos de tu mano y con un corazón lleno de paz, de gozo. Creemos, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas. Bendigo cada familia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para mí ha sido un honor compartir con ustedes. Un abrazo fraternal, que sea la bendición de Dios sobre cada familia. Me alegra poder compartir este espacio y espero que haya sido de bendición para su vida. Recuerde, en unos minutos los niños van a tener un tiempo de participación para que sus hijos se puedan quedar en línea, conectados, y disfrutar de esta transmisión de la Iglesia Camino a la Libertad. Ha sido un privilegio poder compartir. Mi abrazo especial para todas aquellas madres. Que la bendición de Dios esté sobre ellas. Bendiciones.